Muy buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Aquí arrancamos capítulo por capítulo el libro de Apocalipsis de San Juan. Este libro, al igual que el resto del Nuevo Testamento, fue redactado originalmente en el idioma griego. Comienza con la misma palabra del título, Apocalipsis, que significa revelación, y lo veremos en el verso 1 del capítulo 1. Juan, su autor, se sirve de ella para poner de relieve el carácter profético de su escrito. Y esto lo veremos en el capítulo 1, verso 3, capítulo 10, verso 11, capítulo 22, versos 7, 9 y 10. El Apocalipsis es un mensaje dirigido en primer lugar a iglesias concretas, a comunidades cristianas contemporáneas del escritor, aquí de San Juan. A ellas les anuncia que Cristo ha cumplido en todos sus términos el plan redentor dispuesto por Dios. Pero el valor de este mensaje va mucho más allá de la época del profeta, o sea que está hablando de algo en el futuro y tiene también un alcance que se le conoce como general. Cristo, vencedor del mal y de la muerte, asocia a su victoria a todos los creyentes, ya aquí y ahora, mientras están aún sujetos a las realidades del mundo actual en el que viven y el que vivimos usted y yo. El Apocalipsis también testifica de la resurrección de Jesucristo. Entonces no solamente está hablando y prediciendo del futuro, entonces está testificando de la resurrección de Jesucristo, acontecimiento vertebral de la fe y del anuncio del Evangelio. También es algo que el apóstol Pablo le habló a los corintios, allá en 1 Corintios capítulo 15, versos 14 al 17. Y también es un signo de la presencia del reino de Dios. Es un testimonio expresado en un lenguaje característico, rico en símbolos, imágenes y visiones, elementos con los que el autor va o compone un tipo de drama cuyo ámbito es el universo entero. Habrán pasajes que serán difíciles de entender. Espero aprender de usted, aprendiendo los unos de los otros. También en este libro de Apocalipsis o Revelaciones, el lenguaje que se usa aquí corresponde al género literario llamado apocalíptico, como también allá en el Antiguo Testamento con el libro de Daniel. Los profetas del Antiguo Testamento utilizaron ese género literario, el cual alcanzó su mayor divulgación en los medios judíos a partir del segundo siglo antes de Cristo. También hay citas como Isaías del 24 al 27, Joel capítulo 2, Ezequiel 1, del 40 al 48 y sobre todo Daniel 7 al 12 y Zacarías 1 al 16. La literatura apocalíptica judía surge normalmente en circunstancias especialmente angustiosas, como cuando el pueblo se haya sometido al poder político y militar de alguna nación extranjera. Esta era la situación en el siglo I después de Cristo, cuando Palestina estaba dominada por el Imperio Romano. También en aquellos momentos las lecturas apocalípticas venían a alentar a la gente y a renovar sus esperanzas con descripciones de un futuro próximo y especialmente hablando de la victoria gloriosa de Dios sobre todos sus enemigos. Y claro, también aquí en Apocalipsis se nos pintarán cuadros de un cielo nuevo, de tierra nueva, de Jesús viniendo nuevamente, pero ya no en la misma manera que vino anteriormente. Pero entonces, hablando de este futuro próximo en que la victoria gloriosa de Dios sobre todos sus enemigos habría de inaugurar para Israel
una era de paz y bienestar sin fin. Entonces, buscando aquello mejor, lo prometido. Lo vimos también en libros anteriores. En cuanto al autor y época de composición, el Apocalipsis de San Juan aparece pues en una época crítica, como ya mencionamos. En este caso, crítica para los cristianos, quienes con idéntica energía moral que los judíos se oponían al paganismo de Roma y a la religión estatal expresada en el culto al emperador, que lo habían hecho como un ser divino, el emperador divinizado. Entonces, este era un culto que con carácter oficial y obligatorio se celebraba en altares y templos que habían sido erigidos tanto en la capital del imperio como en sus más lejanas provincias. Al negarse los cristianos a tomar parte en aquellas ceremonias, se les tuvo por enemigos de Roma, y también fueron perseguidos por esto, y muchos de ellos perseguidos hasta la muerte, ya que se les miraba como enemigos de Roma, y el enemigo de Roma tenía que morir para que Roma avanzara. Entonces a los cristianos se les vio de esta manera muchas veces, y claro, también lo vimos en el tiempo de Jesús. También padeció Juan, el autor del Apocalipsis, víctima de la persecución, y hablaremos de qué fue lo que le sucedió, a dónde lo mandaron. Probablemente hacia finales del gobierno de Domiciano, muchos creen esto, que vivió que sucedió entre los años 81 y 96 después de Cristo. Y Juan fue desterrado a la isla llamada Patmos, y nos lo dirá el verso 9 del capítulo 1, donde escribió su libro entre los años 93 y 95, es lo que creen muchos historiadores en cuanto al libro de Apocalipsis, que fue ahí donde el Señor le dio todo esto, lo inspiró. En cuanto a la teología del Apocalipsis, Juan se identifica a sí mismo como profeta, y lo veremos en el capítulo 10, verso 11, y en el capítulo 22, verso 9. Y denomina profecía a su mensaje, y lo veremos aquí en el primer capítulo, verso 3 del capítulo 1, y en el capítulo 22, versos 7 y 10, y del 18 al 19. Pero a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, lo que él proclama es la esperanza en Cristo resucitado, el que es y que era y que ha de venir, nos dirá en el verso 8 del capítulo 1, y los antepasados hablaban de lo que vendría. Entonces, aquí Juan hablando de lo que era, lo que es y lo que vendrá. Entonces Cristo, el Mesías, es Rey de Reyes y Señor de Señores, nos lo dirá en el capítulo 19, verso 16. Él es el Verbo de Dios, que vive para siempre. Capítulo 19, verso 13 y verso 5, 14. Y nos hablará de su regreso ya inminente en el capítulo 22. Señalará el principio de un cielo nuevo y una tierra nueva cuando lleguemos ahí para el capítulo 21, de una nueva creación hacia la cual se orientan las expectativas del pueblo creyente, porque en ella tendrá Dios su trono, y lo veremos en el capítulo 20 y el capítulo 22. Y también nos hablará de algo hermoso, que ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, y específicamente en el capítulo 21, verso 4. En cuanto a la composición literaria, la composición literaria de este libro, es el último de la Biblia, ha sido analizada desde diversos puntos de vista, y son muchas las propuestas que se han hecho para elaborar un esquema coherente de él. Y por eso mencionaba al inicio que hay pasajes difíciles de entender, de interpretar. Muchos teólogos no están de acuerdo en varias de las posturas y las maneras de verlo y interpretarlo. Y por eso decía, aprendamos juntos. La división del libro de Apocalipsis normalmente se divide en dos secciones principales, y es lo podemos hacer sencillo o un poco complejo, pero la primera sección la encontramos del capítulo 1 al capítulo 3,
que se caracteriza por las cartas dirigidas a 7 iglesias de la provincia romana de Asia. Y ahí nos ayudará el capítulo 1 a entender en los versos 4 y 11. Y contempla la realidad de la iglesia en la perspectiva de su vida y su actividad en el mundo presente. Y esa es la primera sección. Y no les di los versos específicos, es lo que estaremos viendo. Pero la segunda sección normalmente comienza ahí del capítulo 4 al capítulo 22 y está formada por una complicada serie de visiones cuyo argumento se desarrolla en el cielo. Sobre este fondo se van revelando las cosas que han de acontecer al final de los tiempos, cuando Dios haga manifiesto el triunfo de su reino eterno. Entonces, pero también podemos dividirlo de otras maneras, pero ahí están las divisiones más grandes. Pero veremos un prólogo ahí en el capítulo 1, en los versos 1 al 8, y un epílogo en el capítulo 22, versos 6 al 21. Y esto es lo que completa ahí nuestro texto. También otro análisis posible, parte de la observación de que entre los símbolos del Apocalipsis hay algunos que ocupan un lugar preeminente por la frecuencia de su aparición. Entonces, por ejemplo, el número 7, que representa la perfección de los seres y de las cosas. El 7 es constantemente en los conjuntos de espíritus. Lo veremos, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 iglesias. Se mencionarán 7 estrellas, 7 sellos, 7 trompetas y 7 plagas. Incluso el plan general del libro aparece organizado sobre la base de los 7 actos principales que se ven en el esquema del contenido. Cuando vimos a Judas habló mucho en 3. Entonces, aquí este libro se caracteriza. Bueno, y también Juan, que escribió el Evangelio según San Juan, después escribió primera, segunda y tercera de Juan, ¿verdad? Pero aquí el número clave otra vez parece ser el 7. Pero el esquema del contenido, nuevamente tenemos un prólogo ahí en el capítulo 1, verso al 8, y después vamos a ver una visión del Hijo del Hombre en el capítulo 1 de los versos 9 al 20 que veremos hoy. Y después la segunda parte, mensajes a las 7 iglesias. Y esto lo veremos del capítulo 2 al capítulo 3, verso 22. Luego entramos a la adoración celestial en el capítulo 4, los 7 sellos del capítulo 5 al capítulo 8, las 7 trompetas de parte todavía del capítulo 8, verso 6, hasta el capítulo 11, verso 19. Después veremos las señales simbólicas del capítulo 12 hasta el capítulo 14. Y luego las 7 copas del capítulo 15 al capítulo 16. Y luego las visiones del juicio, del capítulo 17 al capítulo 18. Y luego las alabanzas en el cielo, y lo veremos en el capítulo 19, de los versos 1 al 10. Y el jinete del caballo blanco lo veremos en el capítulo 19, de los versos 11 al 21. Y luego hablaremos de los 1000 años en el capítulo 20, en los primeros 10 versos. Y luego el juicio ante el gran trono blanco, del capítulo 20 de los versos 11 al 15. Y luego finalmente la Nueva Jerusalén, capítulo 21 y 22, terminando ahí con el epílogo en los versos 6 al 21. Así que arranquemos con Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo. Dice el verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, esta es una revelación de Jesucristo. También se puede interpretar, esta es una revelación acerca de Jesucristo. O sea que Jesucristo mismo la reveló, o está revelando algo acerca de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. O aquí pronto también se puede traducir o de repente o rápidamente también.
Entonces, ¿qué sucedió? Envió un ángel para presentar esta revelación a su siervo Juan. Entonces Juan puede estar diciendo, yo recibí esto a través de un ángel que Dios se lo dio a Jesús y Jesús al ángel, o me reveló el ángel de parte de Dios algo acerca de Jesús. Verso 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, quien contó fielmente todo lo que vio este ángel. Este es su informe de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, fielmente se me contó todo y yo estoy compartiendo aquí parte de esto. Entonces dice ahí el verso 3, bienaventurado, otra vez feliz, 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 bendecido, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, el ángel que me dio de Jesucristo, o acerca de Jesucristo, o de él mismo, y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que Dios bendice al que lee las palabras de esta profecía a la iglesia, y bendice a todos los que escuchan su mensaje, y no solamente lo escuchan, y lo obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. También se nos dijo en otros lugares, ¿verdad?, que aprovechemos bien el tiempo, caminemos de una manera que agrada a Dios, porque los días son malos. El tiempo se acerca de esto. Y aquí comienza con las salutaciones a las iglesias. En el verso 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Saludo de Juan, ¿a quién? A las 7 iglesias. Entonces les está diciendo, esta carta es de Juan y está siendo dirigida a las 7 iglesias en la provincia de Asia. Asia era una provincia en este momento romana, en lo que ahora es el oeste de Turquía. Entonces les está diciendo aquí a estos hermanos, gracia y paz a vosotros, del que es, habla del presente, que siempre fue, del pasado, y que aún ha de venir, del futuro. Del espíritu septuple, les dice en el griego, o en el griego otra vez se puede traducir los 7 espíritus delante de su trono. Y otra vez hablando que el 7 representa perfección. Verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces aquí, y de Jesucristo está diciendo, Él es el testigo fiel de estas cosas. Sí, el ángel me lo dijo todo, igual como fue revelado, pero Jesucristo es el testigo fiel de estas cosas. El primero en resucitar de entre los muertos, y el soberano, déspotes de todos los reyes del mundo. Toda gloria a aquel que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Es lo que les está diciendo. Y sí, y pudiéramos dialogar aquí. Bueno, Jesucristo fue el primero en resucitar, pero otra vez en cuanto a este tema, no que fue el primero de todos aquellos, pero de este lado. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Él nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios su Padre, y por lo consiguiente y por este motivo, toda gloria y poder a Él para siempre y para siempre y para siempre. O sea, los siglos de los siglos. Amén. Y la palabra amén simplemente significa así sea. O sea que totalmente de acuerdo con esto. Verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea que les dice, mira, viene con las nubes del cielo, y todos lo verán, aun los que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo
prácticamente llorarán por él. Y dice, sí, así será. Amén. O sea que totalmente de acuerdo. Y otra vez aquí estoy compartiendo lo que el ángel me reveló. Les está diciendo aquí Juan. Verso 8. Que dijo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Enfatizando nuevamente esto, diciendo yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En el griego, yo soy el alfa y la omega, está refiriéndose otra vez a la primera y a la última letra del alfabeto griego, que Él lo llena todo, Él es todo, desde el principio hasta el fin y todo entre medio. ¿Y quién lo dice? Lo dice el Señor Dios. O sea que yo soy el que es, el que siempre fue y el que aún ha de venir. Soy el Todopoderoso. Aquí en el verso 9 entramos a una visión del Hijo del Hombre. Dice el verso 9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces el motivo por el cual me encontraba en este lugar no es de que estaba de vacaciones, sino que es aquí donde recibí la visión, la visión del Hijo del Hombre. Entonces les dice ahí, yo Juan, soy vuestro hermano y vuestro compañero en el sufrimiento y en el reino de Dios y en la paciencia a la que Jesús nos llama a ustedes y a mí. Pero yo estaba en una condición y situación diferente porque yo fui exiliado a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio de Jesús. ¿Está dispuesto usted a recibir lo que le venga por predicar la palabra del Señor o atemorizados no lo hacemos? Juan está diciendo aquí, gloria a Dios que estoy aquí porque sucedió por predicar la palabra y dar testimonio de Jesús. Verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea que era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. También se puede traducir, yo estaba adorando en Espíritu. De repente oí detrás de mí una gran voz, como un toque de trompeta, un sonido de trompeta. Y aquí en el 11 nos va a decir qué decía. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí viene el nombre de las 7 iglesias. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. Y más tarde vamos a aprender ahí algunos detalles de cada y vamos a desglosar sus nombres. Pero prácticamente le decía, escribe en un libro, realmente en el griego dice en un rollo, todo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, las 7 iglesias. Y nos dice el verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces no vio la voz, pero vio 7 candeleros. ¿Y qué significan esto? O sea que cuando me volví para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Dígame usted cuál es su interpretación de esto. Verso 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces aquí la descripción de lo que vio. Primero vio los 7 candelabros o candeleros, y de pie en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. También se puede traducir así, o como un hijo de hombre. Y también pudiéramos ir a compararlo allá con Daniel 7:13, que dice Hijo del Hombre. Y es un título que Jesús usó también para sí mismo. Entonces, este personaje, Hijo del Hombre o de hombre,
llevaba una túnica larga y un cinto de oro sobre el pecho. Es la descripción aquí que nos está dando Juan de lo que él vio. Y continúa dándonos esta descripción en el verso 14. Y nos dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Entonces, su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. Habrán otros lugares que nos hablan acerca de una descripción similar que nos ayudan a entender de qué es lo que está hablando aquí, de quién, a quién está describiendo. Sus ojos eran como llamas de fuego. Nos dice el verso 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y nuevamente, pues si habláramos de qué significa esto, y hágame saber si prefiere que haga videos en cuanto a estos capítulos de 30 minutos o de 1 hora, pero nos dice aquí el 15, sus pies eran como bronce bruñido refinado en un horno, y su voz retumbaba como las poderosas olas del océano. Y aquí les está pintando este cuadro de lo que ellos puedan entender para describirles lo que él estaba escuchando de Dios. El 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué le sucedió a Pablo en el camino? ¿Qué fue lo que vio? Entonces tenía 7 estrellas en su mano derecha, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. También en Apocalipsis encontramos un poco más de esto. Y su rostro era como el sol en todo su esplendor. Y prácticamente hemos visto pasajes que nuevamente o quedaron ciegos o podían caer muertos en este aspecto. Verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y aquí nuevamente recalcando lo que ya dijo, Alfa y Omega. Entonces cuando lo vi, caí a sus pies como si estuviera muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, no temas, porque yo soy el primero y el último. O sea, ten confianza en mí, yo lo lleno todo. Estoy aquí, pero no para tu mal. Nos dice el verso 18. Y también continúa aquí él hablando. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que yo soy el que vive, sí morí, pero mira, estoy vivo por los siglos de los siglos. Continúo vivo. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Y nuevamente en el griego dice Hades. Y la palabra Hades, otra vez el sepulcro, a veces se traduce de diferentes maneras, pero con su muerte, con su resurrección, él reclamó estas llaves. Nos dice el verso 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. O sea que escribe lo que has visto, tanto lo que está sucediendo ahora, como lo que sucederá. También se puede traducir aquí del original del griego, o lo que has visto y lo que significan las cosas que ya han comenzado a suceder. O sea que ya están en marcha. Entonces lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que ha comenzado a suceder. O sea que ya inició, pero continúan sucediendo. Así que ponte pilas, comienza a escribir esto. Verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
O sea que él mismo le está dando aquí la explicación de esto que está viendo. O sea, este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha. Y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles o los mensajeros. Se puede traducir de esta manera. Los mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Bueno, ahí está mi breve lectura con breves comentarios. Realmente no nos metimos de profundo. Compártame lo que usted lo que usted está aprendiendo. Aprendamos juntos y continuemos animándonos. Suscríbase si no se ha suscrito y comparta este video. Que el Señor le bendiga.